Estamos dentro de la serie de cómo crecer en la vida cristiana. Y dentro de ese contexto, en la importancia que tiene la lectura en ese crecimiento, dentro del devocional o de cualquier otro marco que queramos tener en cuenta a la hora de seguir creciendo como creyentes en nuestra vida. El jueves pasado vimos claramente que partimos de la base que la Biblia es palabra de Dios, que es inspirada por Dios. Y eso es importante tenerlo claro en cuanto a la actitud que tenemos también frente a ella. Pero todo esto es cierto, es verdad, en los documentos originales, en sus originales. Y los libros de nuestras Biblias se escribieron originalmente en 3 idiomas diferentes. Recordábamos la semana pasada el hebreo, la mayor parte del Antiguo Testamento, el arameo, una lengua pues hermana del hebreo utilizada pues en la mitad de Daniel y en 2 pasajes de Esdras, decíamos, y el griego, que es el todo en el que está escrito todo el Nuevo Testamento. Y esta realidad nos plantea una dificultad hoy en día, que la mayoría de nosotros, por no decir ninguno, habla estos 3 idiomas, ¿cierto? Como mucho sería uno de ellos, pero que tampoco es lo más habitual, y mucho menos los 3. Esto significa, por tanto, que la herramienta básica para leer y estudiar la Biblia es tener a nuestra disposición una buena traducción en nuestro idioma. Y estamos hablando en el castellano. Recordábamos que al tener alguna versión o traducción en nuestras manos es importante tener en cuenta algunos aspectos. Y Gordon Fee lo tiene muy claro. Él lo expresa de la siguiente manera. Él dice: el hecho mismo de leer la palabra de Dios en una traducción significa que ya se está interpretando. Y esto es así, nos guste o no. Leer una traducción no es algo malo, por supuesto, simplemente es lo único disponible y por tanto es necesario, dice Gordon Fee. Y lo que esto significa, en cierto sentido, es que cuando leemos la Biblia solo en español, pues dependemos del traductor o del equipo de traductores que ha hecho la versión que tenemos nosotros en nuestras manos. Porque los traductores a menudo han tenido que tomar decisiones sobre lo que realmente pretendía expresar el autor original, sea en hebreo, en arameo o en griego. El problema puede surgir que al utilizar una sola traducción, no importa lo bueno que sea, es que con ello uno pues se compromete con las opciones exegéticas particulares de esa traducción, como si fuera la propia palabra de Dios. Y la traducción que utiliza pues estará, por supuesto, correcta la mayor parte del tiempo, pero a veces puede ser que no lo esté en algunos versículos o en algunas partes de la Biblia. Y nos planteábamos qué hacer. Y en primer lugar, decíamos que para leerla, una buena práctica es tener regularmente a nuestra disposición una traducción principal, siempre que realmente sea buena, y esto nos va a ayudar pues a memorizarla, nos va a dar coherencia también en nuestra lectura, a subrayarla, a saber recurrir a los versículos que de alguna manera pues recordamos. Y además, si estamos utilizando una buena traducción, pues tendrá notas al margen en muchos de los lugares donde hay dificultades, pues proponiendo una traducción alternativa o lo que los originales pues dicen de forma literal. En cambio, si no es para leer, sino que estamos utilizando y dedicando tiempo para profundizar en ella, para estudiar, deberíamos utilizar varias traducciones bien elegidas. Y la mejor opción es utilizar traducciones que uno sabe que de antemano pues puede entender a diferir entre ellas. Y esto pues pondrá de manifiesto pues dónde se encuentran muchos de los problemas
difíciles de interpretar. Y para resolver estas situaciones, lo normal es también poder consultar uno o varios comentarios que nos ayuden a saber qué puede significar el texto en ese punto que estamos estudiando. Pero con esto, ¿qué traducción debemos utilizar y de cuáles debemos de tener para consultar y estudiar? Y es importante tener criterio. Por eso nuestra elección no debe ser simplemente porque nos gusta, decíamos el jueves pasado, o porque la versión que fuera es muy legible. Efectivamente, decíamos, debe gustarnos la traducción y si es realmente buena, será legible. Sin embargo, para hacer una buena lección, necesitamos saber algo sobre la ciencia de la traducción en sí misma, así como sobre alguna de las distintas traducciones al español. Y habíamos dicho que cuando se va a traducir algo, hay dos tipos de decisiones que los traductores deben de tomar. Por un lado, a nivel textual y por otro lado, a nivel lingüístico. El primer tipo tiene que ver con el significado del texto original que tiene con los documentos de los que se disponen para la traducción y cómo se han transmitido también a lo largo de la historia. Tiene que ver con ese aspecto. La segunda tiene que ver con la teoría de la traducción, que es el significado en la lengua a la que se traduce. Y es en este punto que vamos a enfatizar hoy algunos aspectos. Vamos a repasar algunos y vamos a profundizar en otros. El problema aquí tiene que ver con la transferencia de palabras e ideas de un idioma a otro. Y es bueno conocer algunos términos para comprender las diferentes teorías que sirven para, de alguna manera, sostener las diferentes traducciones que disponemos en castellano. Por un lado, uno de esos términos es la lengua original, que es el lenguaje desde el que se traduce. En nuestro caso sería hebreo, arameo o griego. Otro término es la lengua receptora, el lenguaje a que se traduce, que en nuestro caso es el castellano. Y otro término es distancia histórica, que tiene que ver con las diferencias que existen entre la lengua original y la lengua receptora, tanto en lo que toca a las palabras, a la gramática, a las expresiones que tienen que ver con el idioma, así como también la cultura, la historia, el contexto social. Otro término es equivalencia formal, que es el intento de mantenerse lo más cerca posible a la forma, sea el hebreo o el griego, tanto a las palabras como a la gramática, a fin de poder ponerlas adecuadamente en un castellano comprensible. Mientras más cerca uno se mantenga del idioma hebreo o griego, más cerca se mueve hacia una teoría de la traducción que se describe a menudo como traducción literal. Traducción literal. Y las traducciones basadas en la equivalencia formal mantendrán intacta la distancia histórica en todos los puntos. O por lo menos eso es lo que pretende. Por otro lado está la equivalencia funcional, el intento de mantener el significado del hebreo o el griego, pero poner sus palabras y expresiones idiomáticas en lo que sería la manera normal de decir lo mismo, pero en castellano, y en el castellano actual, si estamos hablando de una traducción de hoy en día. Mientras más se quiera prescindir de la equivalencia formal a favor de la equivalencia funcional, más cerca se mueve uno hacia una teoría de la traducción que se describe frecuentemente como traducción dinámica. Y tales traducciones mantienen la distancia histórica en todas las cuestiones reales e históricas, pero actualiza las cuestiones del idioma, la gramática y el estilo. Y en tercer lugar, hemos visto que está la traducción, lo que sería la traducción literal, la traducción dinámica, y vamos a ver
un tercer tipo que es la traducción libre, que es el intento de traducir las ideas de un idioma a otro con menos preocupación por usar las palabras exactas del original. Una traducción libre, a veces llamada también paráfrasis, trata de eliminar lo más posible de la distancia histórica y a la vez ser fiel al texto original. Es importante que podamos conocer bien estos términos y entenderlos. La teoría de la traducción tiene que ver fundamentalmente con poner el énfasis primario o en la equivalencia formal, que definíamos antes, o en la equivalencia funcional. Esto es el grado en el que alguien está dispuesto a avanzar a fin de salvar, pues, ese salto, esa brecha entre los dos idiomas, entre el idioma original y el idioma al que se va a traducir, ya sea en el uso de las palabras y la gramática o en obviar la distancia histórica ofreciendo un equivalente actual en cuanto a lo que la traducción se refiere. Los traductores no son siempre uniformes, pero una de estas teorías regirá la metodología básica del traductor en su tarea. Es decir, que antes de empezar esa labor tendrán que definir qué dirección quieren tomar. Y como decía al principio, a partir de aquí, una buena práctica es leer regularmente una traducción principal. Me refiero ya a la hora de nuestro uso diario de la palabra. A la hora de leerla es bueno leer regularmente una traducción principal, siempre que sea realmente buena. Y esto nos va a ayudar, como decía, pues a tener coherencia, a memorizar, a subrayar, a hacer referencias. Y si es una buena traducción y es una Biblia de estudio, pues es importante tenerla porque suelen tener notas al margen con la traducción original o con alguna alternativa en muchos de los lugares donde hay dificultades. Sin embargo, decíamos que si vamos a dedicar tiempo para estudiar la Biblia, para profundizar en ella, deberíamos de utilizar varias traducciones bien elegidas. Es bueno que las Biblias de estudio no tengan connotaciones o trasfondo teológico que nos lleven a interpretar el texto en función de una posición doctrinal. Me gustaría volver a repasar los tipos de traducciones y de Biblias que hay en castellano para que podamos tenerlo también a mano. Decíamos el último jueves que las traducciones literales o textuales que hay en castellano, por ejemplo, disponemos de la Biblia de las Américas, la LBLA, que es la traducción directa, que es una traducción directa del hebreo y del griego. Por otro lado está la Reina Valera, en sus diferentes actualizaciones, apoyada fundamentalmente en el llamado texto masorético y no toma en cuenta, por razones obvias, los más antiguos manuscritos descubiertos mucho después. Por otro lado, encontramos también la Biblia textual, que también es una traducción directa del hebreo y del griego, y también es una muy buena traducción literal. Por otro lado, tenemos las versiones dinámicas, la nueva versión internacional, que es una traducción castellana dinámica del hebreo, del arameo y del griego. En segundo lugar, encontramos también la nueva traducción viviente, que es una traducción dinámica que trata, puede ser de fácil lectura, para poderla comprender fácilmente y al mismo tiempo comunica con precisión el significado y el contenido de los textos bíblicos originales. Siguiendo el ejemplo o la recomendación que hacía antes, para tener una lectura regular de la palabra, es bueno que podamos elegir, por ejemplo, una buena versión dinámica. Hay un tercer modelo que tenemos en castellano acerca de versión dinámica, que es Dios habla hoy, que el Antiguo Testamento proviene del texto masorético y otros manuscritos en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento es traducido del griego. Y en tercer lugar tenemos las traducciones libres, que son un intento de traducir las ideas de un idioma a otro,
con menos precaución por usar las palabras exactas del original y que también se llaman paráfrasis. Y aquí encontramos, por ejemplo, la traducción en lenguaje actual, que es una traducción al castellano, es una traducción directa, pero libre del hebreo, del arameo y del griego. Y si para la lectura podríamos elegir una buena traducción dinámica, para estudiarla sería bueno que pudiéramos contar con una traducción de las que he nombrado, de una traducción literal, y poder tener una o dos traducciones dinámicas también. Según Gordon Fee, la mejor teoría de la traducción es aquella que se mantiene lo más fiel posible tanto a la lengua original como a la receptora. Pero cuando en algo haya de ceder, ello debe ser a favor de la lengua receptora, sin que se pierda el significado de la lengua original. Por supuesto, pues el verdadero motivo de una traducción es hacer accesible estos textos antiguos a las personas de habla castellana que no conocen los idiomas originales, hablando que estamos tratando de traducir, pues en el caso de traducir la Biblia al castellano. Pero es importante fijarnos bien, si la mejor teoría de traducción es la equivalencia funcional, una traducción que se adhiere a la equivalencia formal es a menudo útil como una segunda fuente. Y porque de alguna manera nos da confianza en cuanto a cómo son el hebreo o el griego. También una traducción libre puede ser útil para estimular nuestro pensamiento en cuanto al posible significado de un texto. Pero la traducción básica para la lectura y el estudio debe ser algo que esté en el rango de lo que se conoce como equivalencia funcional. Sobre todo, como comentaba antes, teniéndolo en cuenta para la lectura habitual que hacemos. Es bueno que pueda ser una traducción dinámica y para el estudio sí tener como mínimo una traducción ya literal acompañada de otras traducciones dinámicas o incluso de una traducción libre que nos pueda ayudar también a poder interpretar y entender mejor el texto. El problema con una traducción de equivalencia formal es que mantiene las distancias donde no debe mantenerlas, en el lenguaje y la gramática. El traductor pues vierte a menudo el griego o el hebreo a un castellano que nunca se escribe ni se habla de esa manera. Por ejemplo, en nuestros días quizás ningún hispanohablante diría ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza, que es lo que dice Romanos 12:20 en la Reina Valera del 60. Esta es una traducción literal del griego, que quiere decir harás que se avergüence de su conducta, que es lo que traduce la Nueva Versión Internacional, o así harás que le arda la cara de vergüenza, que es lo que hace la traducción en lenguaje actual, que es una traducción, que es un ejemplo de traducción libre, como comentaba antes. Un segundo problema con una traducción literal es que a veces convierte en ambiguo el idioma. Allí donde el griego o el hebreo eran muy claros para los receptores originales, puede ser que en el lenguaje al que se va a traducir no lo sea. Por otro lado, un problema que puede surgir con las traducciones libres es que cuando las usamos para estudiar, es que el traductor actualiza demasiado el original. Entonces no son adecuadas para utilizarlas para profundizar y estudiar la palabra como versión única, por ejemplo. Porque de alguna manera no se ciñe estrictamente al original. En consecuencia, por estimulantes que a veces puedan ser o nos puedan parecer este tipo de traducción libre, nunca se proponen para convertirse en la única Biblia de una persona, tanto de lectura como de estudio. Y el lector necesita pues chequear, comprobar constantemente los momentos en que resaltan con una traducción literal o dinámica o con
un comentario para estar seguro de realmente lo que quiere decir y si que lo que está diciendo realmente es lo que dice esa traducción. Con todo esto en la cabeza, no debemos de tener miedo a las diferentes traducciones o versiones que disponemos, sino que conociendo su trasfondo y de cómo han llegado hasta nosotros, pues tenerlas como herramientas para entender mejor la palabra de Dios, tanto en su lectura como a la hora de estudiarla, de profundizar en ella, dentro de nuestro devocional o dentro del tiempo que dedicamos a estudiar la misma. Y a lo largo de estas sesiones que hemos dedicado al tema de las traducciones, de las versiones, hemos nombrado 7 versiones que, como ejemplo, pues nos van a ayudar en este propósito de estar más cerca de la palabra de Dios, para poderla escuchar bien, para poderla comprender y para poderla aplicar a nuestra vida y de esa manera poderla vivir. Porque de eso se trata finalmente. No se trata de adquirir conocimiento únicamente, no se trata simplemente de saber mucho, se trata de conocer lo que Dios nos dice a través de su palabra de la manera más exacta, más veraz posible para poderla vivir y aplicar a nuestra vida. Y como dice Santiago en el capítulo 1, versículos 19 y 22, dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Que el Señor permita que esto sea una realidad para nosotros, que podamos estar dispuestos a escuchar, prontos para escuchar su palabra, para tenerla en cuenta, para oírla y para ponerla en práctica. Amén.